esta actividad la vamos a subir a un canal de YouTube que tiene la escuela, pero también la podemos participar con ustedes a través de sus mails. Margarita, ¿seguís sin escuchar? ¿Puede ser? No. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Cuando me digas, Norberto, arrancamos, ¿sí? Bueno, hacemos así. Le damos la palabra a María Eugenia Farrés, que es la coordinadora de la mesa, y es quien va a presentar. Por favor, quienes entren, no, hay un iPhone de Ana que está, se ha desilenciado. Por favor, traten de no, les pedimos que no se desilencien. Dale, María Eugenia, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas. En mi nombre y en el de la institución, la Escuela de Psicoterapia para Graduados, les doy la bienvenida a esta reunión tan particular que, como les adelantaba Norberto, va a llevar por título Lecturas clínicas e imperativos de época, y se enmarca en nuestro ciclo científico 2020, Interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Como hacemos habitualmente, antes de iniciar los trabajos para pensar las mesas, elegimos una frase, un epígrafe, que en este caso es: en nuestra época, una histérica podía estar casi tan segura de que la considerarían una simuladora como lo estaría en siglos anteriores de ser condenada por bruja o posesa. Es una frase de Freud de 1886, ¿sí? En esta oportunidad nos van a acompañar en la mesa dos expositores muy encumbrados, digamos, ¿sí? El doctor Darío Arce y el magíster Osvaldo Maltz. Voy a pasar a presentar primero al doctor Arce, que va a ser el primero que hable, ¿sí? Perdón, pero antes de eso les recuerdo que las preguntas las van haciendo en el chat, ¿sí? Todos los que tengan preguntas las van haciendo por chat, en el chat ahí del Zoom, y después yo las voy recopilando, y en el momento del intercambio se las voy a pasar a los expositores. Y la otra cosa es que, como dijo Norberto, por favor incluyan en el chat también el nombre y el mail de cada uno de los participantes para que la institución pueda compartirles la grabación de la actividad. Bueno, con esto dicho, vuelvo a repetir el título de la mesa: Lecturas clínicas e imperativos de época, y voy a presentar al primer expositor, el doctor Darío Arce. Es médico psicoanalista, ex médico de los hospitales Alvear e Italiano de Buenos Aires, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, y full member of the International Psychoanalytic Association, IPA, especialista en niños y adolescentes, ex miembro del comité editor de la revista de APA, coordinador del espacio de autor Wilfred Bion en la APA, ex docente y supervisor clínico tanto en Buenos Aires como en México, Distrito Federal, fundador y participante de la Red de Memorias del Futuro, que es un grupo internacional abocado al trabajo de las ideas de Bion, autor de varios trabajos sobre psicosis, entre los que se encuentra Reversión de la función alfa, traducido al italiano y publicado en el libro Sobre psicosis, compilado por Franco Angelelli, que contiene, entre otros autores, Piero Lanier, Civitarese, etc. También es autor de varios trabajos sobre teoría y clínicas psicoanalíticas, publicados en libros, revistas y congresos nacionales e internacionales. Bueno, y después, antes de darle la palabra a Osvaldo, voy a leer el currículum de Osvaldo, ¿sí? Muy bien, Darío, te doy la palabra entonces, y yo me silencio. Bueno, bueno, muchísimas gracias, buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
a pensar sobre este tema que tiene muchísimas vertientes y entrecruzamientos. Lo que les voy a... uno de los temas, uno de los cruces que a mí me interesó es del de los imperativos de la época. Y entonces voy a hablarles un poco de los imperativos en psicoanálisis, cómo llego a eso, y el lugar que ocupa la observación del analista en la dupla. Bueno, la humanidad en todo momento ha sido influida y a la vez limitada por los imperativos de su época. La ciencia no es la excepción. Y a veces parece comportarse como un haz de luz que ilumina un fragmento mientras el resto permanece en profunda oscuridad. A la vez, estos imperativos son influenciados por las creencias, basadas en observables, pero también fantasías y deseos inconscientes. Freud señala que el conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, tradiciones, costumbres, y a una clase social, a una época, es decir, la cultura, pasa a formar parte del acervo del superyo. Esto se incluye en la personalidad y puede comandar y sostener muchas creencias. En el momento de la obra en que Bion se ocupa del pensamiento, porque Bion tiene una obra muy larga y al principio se ocupa del pensamiento y después no se ocupa más del pensamiento, se ocupa de otras cosas, fundamentalmente de la observación. La primera etapa de él queda abandonada, y es más, hasta rechazada por él mismo, pero bueno, después, si tenemos tiempo, hablamos. Señala que el ser humano, frente a la intolerancia al dolor, asume la omnisciencia. Y como sustituto del aprendizaje, a través de la experiencia y de los pensamientos del pensar, de los pensamientos y del pensar, ¿no? Entonces, en lugar de aprender de la experiencia, de los pensamientos y del pensar, lo que hace es asumir una actitud en la que no discrimina lo verdadero de lo falso y lo reemplaza por una afirmación dictatorial. Algo es correcto o incorrecto moralmente. Al punto que se podría apelar o defender una afirmación en cualquier ciencia, incluso en el psicoanálisis, diciendo, es así porque lo dijo Bion, lo dijo Freud, lo dijo Lacan o lo dijo Winnicott. Ahora, ¿cómo hacemos para discriminar si estas dos afirmaciones que yo estoy haciendo en este momento no son víctimas de lo que estoy afirmando a través de citar estos autores? Vuelvo un poquito sobre lo que dije de Bion. Cuando Bion se ocupa del pensamiento, señala que el ser humano, frente a la frustración, en lugar de no tolera el dolor, y en lugar de aprender a través de la experiencia y del pensar, reemplaza eso por un aprendizaje, por una afirmación dictatorial, ¿no? De que algo es moralmente cierto o no, correcto o incorrecto. Al punto que en cualquier ciencia se puede apelar, pero nosotros en la nuestra podemos decir, es así porque lo dice Bion, lo dice Freud, lo dice Lacan o lo dice Winnicott, o quien sea. ¿Cómo hacemos para discriminar estas dos afirmaciones que hago en este momento? ¿Cómo hacemos para decir que estas afirmaciones no son víctimas de lo que estoy hablando? Es decir, la cita que hago de Freud acerca del elemento constitutivo del superyo y la cita de Bion acerca de cómo el conocimiento puede sustituirse por la superioridad moral. Entonces, ¿qué diferencia existe entre citar a un autor y tomar un fragmento de lo que dice de manera por algo cierto?
Una de las genialidades del psicoanálisis que diseñó Freud es que puede ser puesto bajo su propia lupa y así transformarse y crecer. Este es el potencial que mantiene vivo y fresco al psicoanálisis y permite transformaciones. Pero cuando se tiene la libertad de tener opiniones desprendidas de los hechos, o sea, tengan en cuenta esto, desprendidas de los hechos, o sea, sin considerar los hechos, cuando se puede hacer teoría, por ejemplo, apelando simplemente a mí me parece que, son las fantasías y los deseos inconscientes que dirigen y gobiernan las opiniones científicas y las teorías de la época. La teoría de Freud sobre el alma humana parece poder dar cuenta de esta afirmación. Las teorías que no consideran los hechos pueden ser guiadas por fantasías y deseos inconscientes. Y esta afirmación parece ser general. ¿Pero está exento el psicoanálisis y las diferentes teorías psicoanalíticas de esta influencia? Para pensar esto les propongo dar un pequeño rodeo por uno de los episodios más relevantes de la historia de la ciencia, la Revolución Copernicana. En el año 1543, Copérnico publica una teoría que da vuelta al universo, la astronomía y las creencias de la época. La Tierra gira alrededor del Sol y no al revés como se pensaba desde la época de Ptolomeo. El centro del universo no es la Tierra, es el Sol. Inaceptable teoría. La Tierra, hasta entonces centro del sistema planetario, pasa a ser un planeta más. Tanto es así que la teoría parece dormir hasta que 60 años más tarde se construye un telescopio y valiéndose de este Galilei, lleva adelante una cantidad de observaciones y hechos que resultan irrefutables. Sin embargo, no son aceptados. Son discutidos y negados por la ciencia de la época y la Santa Inquisición. Hasta llegan a enjuiciar a Galileo por esto, pero finalmente la observación de los hechos se impone. El psicoanálisis puede aportar algo más de este episodio. Esta teoría no solo daba vuelta al universo y la astronomía. La Tierra, hasta entonces centro del sistema planetario, pasa a ser un planeta más, y con él, como dije antes, el hombre se acerca a ser una criatura más. El hombre cae de las alturas, deja abruptamente de ser el centro de la creación, peligra la idea de que Dios hizo todo para él, narcisismo puesto en juego y herido, etc. Fueron los deseos inconscientes, infantiles, las fantasías que llevaron a construir y defender la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Tan fuertes eran los deseos infantiles y el narcisismo puesto en juego que llegan a contradecir y negar con uñas y dientes los hechos irrefutables que presenta Galileo. Vuelvo sobre la pregunta, ¿está el psicoanálisis exento de hacer teoría desprendiéndose de los hechos? Cuando la ciencia de la época de Galileo se tiene que rendir ante la evidencia de los hechos, la Inquisición le hace un pedido a Galileo, que a mi gusto es muy interesante. Le piden a Galileo que diga que el heliocentrismo no es una verdadera teoría, que es un artificio útil para demostrar los cálculos astronómicos, pero que diga que no es una teoría. Con lo cual muestra que la Inquisición sabía que un nombre como el de Galileo, una marca registrada en la ciencia, puesto que Galileo tenía un gran prestigio en la época por varios trabajos, podía hacer desaparecer una teoría a los ojos de una época, y los hechos también. Podía hacer desaparecer todo. Y además que se pueden hacer artificios para demostrar verdades y hasta observaciones ajustadas. Entonces, ¿qué es una teoría? Gregory Bateson, en Espíritu y Naturaleza, nos dice que las teorías están basadas en modelos que son como mapas de un territorio en sí incognoscible. Dicho de otro modo, solo tenemos acceso a la máscara de un rostro inaccesible. A través de este mapa se encuentra un modo de ordenar, transmitir la experiencia y diseñar alguna forma de trabajar en ese territorio. Quien trazó el mapa, vio un poco más allá de lo que estaba consensuado en la época. En nuestro caso, Freud, el descubridor del psicoanálisis,
arma una teoría basada en el funcionamiento, una teoría del funcionamiento de la mente y diseña un método basado en la palabra. Bueno, a su vez, dicho rápidamente, al acercarnos al territorio nos acercamos equipados con mapas elegidos entre todas las ofertas y teorías, sobre el padecimiento psíquico. Otros mapas no menos importantes sobre las experiencias de vida, los autores que leímos, la experiencia en análisis, supervisión, experiencia clínica, etc. En síntesis, una suerte de series complementarias, y con todo esto trabajamos. Y trabajamos con esto, como suelo y subsuelo de creencias, de manera consciente o inconsciente. Trabajar con esos mapas requiere de ubicación y adecuación al territorio para que el mapa modelo no resulte inadecuado o extemporáneo. Intentamos elegir las herramientas, con más filo terapéutico. Las que tienen más filo terapéutico, las que nos podrían llegar a ayudar a encontrar las cosas nuevas tanto en el paciente como en nosotros, el campo terapéutico. Esas herramientas suelen ser las más incómodas, las que nos enfrentan al riesgo, a la incertidumbre, al sufrimiento, al dolor de pensar más allá de lo conocido, al no saber y estar exigidos al saber supuesto. En la intimidad de nuestros consultorios, frente a tanta incomodidad, ¿podremos la mayoría de las veces estar a la altura de elegir las mejores herramientas y las mejores teorías? Frente a nuestros Copérnicos y Galileos, ¿aparecerá una santa inquisición que empuje a la comodidad de mantener todo en un territorio conocido de la teoría geocéntrica de Ptolomeo? Si bien las metáforas tienen sus límites, pretendo emplearlas dentro de un sentido acotado. Para lo que voy a tomar lo que dice Martin Heidegger, que cuando tenemos un martillo en la mano se nos antoja martillar. A su vez, el martillo tiene asociadas una serie de herramientas que acompañan a quien tiene el martillo. El martillo es un útil, es algo que sirve para, y cada útil hace referencia a su propia función. El lápiz a dibujar, el martillo a martillar. Cada útil está asociado a otros útiles, el lápiz a la goma, la regla, etc. Además, la posesión de estos útiles modifica al usuario. ¿Qué pasa cuando usamos la teoría como herramientas fijas y no podemos soltar o ir más allá de lo que estamos viendo o necesitamos cambiar de herramienta y seguimos aferrados tercamente a alguna que nos gusta o nos viene bien? ¿No convertiríamos la teoría en un lecho de Procusto, el bandolero y posadero griego que alberga a los viajeros solitarios? Y que si eran más largos que el lecho los acostaba, los cortaba, y si eran más cortos les rompía las articulaciones a martillazos y los estiraba hasta lograr la medida deseada. Bueno, ahora quiero llamar la atención sobre los presupuestos que aceptamos muchas veces inadvertidamente, aunque estas sentencias sean adecuadas, verdaderas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de frases enunciadas por autores consagrados como Galileo, marcas registradas, como por ejemplo para nosotros Freud. Observemos la frase del epígrafe. Y no digo que no sea cierta, puede ser una observación muy ajustada, pero quiero llamar la atención a lo que estamos aceptando cuando aceptamos esa frase. En nuestra época, una histérica podría estar casi tan segura de que la consideraran una simuladora como lo estaría en siglos anteriores de ser condenada por bruja o posesa. Aquí aparece una observación que señala una sola dirección. La diferencia la hace el observador. El fenómeno es el mismo. Es el vértice del observador quien transforma el objeto. Insisto que esto puede ser así o no, pero lo tomamos como que aparentemente puede ser así.
Pero al hacer nuestra esta frase, estamos aceptando que es el vértice del observador quien cambia o transforma el objeto. Y el objeto es el mismo a través de los tiempos. El que cambia es el observador. Es una histérica a los ojos de Freud, una simuladora a los ojos del consenso de la época de Freud, y en siglos anteriores, una posesa o una bruja, y aunque como es popular de varias épocas, yo no creo en ellas, pero que las hay, las hay. Antes de perder popularidad, anticipándome a quienes no les haya resultado una humorada, quiero decir algo, aunque los chistes explicados pierdan gracia, pero se supone que estamos aquí para pensar. En tanto psicoanalista, yo por un instante puedo ser asaltado por un aspecto popular del consenso, que me puede llevar a bromear y decir, no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Pero como mi profesión es la de psicoanalista, tanto yo como el consenso esperamos de un psicoanalista bastante más. Esto es, que este aspecto no intervenga en el consultorio. Volviendo a la frase de Freud, en que la sentencia señala al observador, es el observador quien, cambiando su vértice, ve la bruja, ve la simuladora o ve la histérica. Pero el objeto de estudio, en este caso la histérica, ¿queda invariable a través de los tiempos? ¿Y por qué preguntárselo? ¿Y si esta sentencia fuese acertada? Los psicoanalistas, ¿no podemos agregar transformaciones y mejoras gracias a los instrumentos de, de observación para ver más cosas? Discúlpame, Darío, discúlpame, ¿podés hacer o no? Ok. A ver si ahí va bien. Ahora te escucho a vos. Te silenciaste. Ahí va. Vamos, seguí hablando. Bueno. Entonces, volviendo a la frase de Freud, la sentencia que señala al observador, es el observador quien cambia el vértice y conceptualiza otra cosa, siendo el mismo. Ve la bruja, ve la simuladora, ve la histérica. Pero el objeto de estudio, en este caso la histérica, ¿queda invariable a través de los tiempos? ¿Y por qué no preguntárselo? ¿Y si esta sentencia fuese cerrada? Los psicoanalistas, ¿no podemos agregar transformaciones y mejoras gracias a los instrumentos de observación para ver más cosas, para transformar lo que vio Freud hace 130 años? Por supuesto que no es el DSM al que me estoy refiriendo. Me refiero Voy a ocuparme ahora un ratito del enfoque económico en la obra de Freud, para ver, representar una cosa en la que muchas veces entramos y que me parece que es un imperativo también. Freud a veces habla de cantidad como metáfora y a veces habla de cantidad concreta. Creo que esto es producto de su necesidad de seguir sujeto al ideal de lo científico. De Perdón, lo Darío, científico, 3 o 4 minutitos, ¿sí? 3 o 4 minutitos, y así que te digo bueno, para que... Dale. dale. Entonces, em, o sea, volvemos a la cantidad de tiempo. Una densidad que conservó hasta el final de la obra, ¿no? Pero Freud descubre una ciencia. El enfoque económico es un perfecto ejemplo de contradicción con la práctica. No puede traducir ningún aspecto de la situación analítica, del diálogo analítico ni del proceso analítico, y tampoco nos ayuda a afinar nuestra técnica, y mucho menos las interpretaciones. Fuerza cuando se nos acaban los argumentos. Y en psicoanálisis apelamos a la fuerza cuando nos enfrentamos a dificultades teóricas o clínicas que nos resultan insuperables. O sea que cuando se recurre al punto de vista económico, en todo caso, el punto de vista económico está más allá o más acá del psicoanálisis. Es una ilusión trabajar con elementos de la ciencia de la naturaleza cuando la ciencia es hermenéutica.
Quizás la abundancia de metáforas económicas que tenemos en el mundo y aparte además en el psicoanálisis que tomamos prestados, se funcionen de imperativo y operativamente, y es tan ubicuo que nos resulta imposible indagar sobre ellas. Quizás esto, sumado a la voraz búsqueda de confort, la rapidez, la evitación del sufrimiento, la sobredimensión del bienestar, cuanto más cantidad mejor, si se puede quitar el malestar, ¿por qué no? Muchos presupuestos dentro de los cuales los analistas a veces podemos estar sumergidos. La combinación de estos imperativos puede llevar a enviar a medicar a más pacientes de la cuenta. Existe una observable. Antes se analizaban los pacientes con delirios y alucinaciones, y en esta época, hoy, se medica a pacientes angustiados. A tal punto ha llegado que se transforma la tristeza en depresión para poder medicarla. Nadie medicaría la tristeza, pero al menos eso creo, pero si se convierte en depresión, tienen salvoconducto para hacerlo. Todas las teorías advierten, yo creo, que algo acerca de cómo sacar al analista, cómo sacar una porción del analista de la sesión, porque la técnica se contrapone mucho a la teoría. O sea, hay que despojarse, en algún momento hay que despojarse de la teoría. De hecho, diría que es una de las cosas con las que concuerdan la mayoría de las teorías. Así, por ejemplo, Freud sugiere la atención flotante. Pierre Daniel, la atención libremente dirigida. Bion propone cegarse artificialmente a través del controvertido sin memoria y sin deseo y sin evidencia de los sentidos. Y Osvaldo, en la viñeta que va a hablar después, que tuve la fortuna de sordez en la escucha. Entiendo que estos términos dan cuenta de una lucha del analista contra la pérdida de la función analítica. Es un intento de sustraer un aspecto del analista que se despoje de algo que lo perturba. ¿Tendrá que ver esta dificultad de la inclusión del analista, donde tiene que estar y no estar, con una revolución copernicana que no se termina de producir? Quizás podemos tener una respuesta en el psicoanálisis. Como ustedes de psicoanalíticas que tratan de ver al analista como un ojo observador que no se contamina para nada con el paciente, y en lo opuesto, uno que se contamina, pero que todo responde al paciente. Y siempre el analista queda fuera del campo. Yo no creo que ningún autor haya tenido tal ingenuidad para decir esa cosa, pero sí los seguidores se han puesto fervientes y fanáticos, sobre todo los de paladar negro, como les dicen. Lo que es inevitable y es cierto es que al analista algo le pasa. El tema es qué hacer con eso. De los autores que más o menos conozco, existen dos argentinos con quienes tuve la suerte de supervisar, que se ocuparon de escribir particularmente sobre el fenómeno que se da en los análisis. Es el fenómeno del campo analítico y los autores son Madej y Willy Balanger. La teoría del campo señala, digamos, lo que básicamente sería, lo digo en dos palabras, ya no debo tener más tiempo y me están perdonando la vida, pero les agradezco. La teoría del campo señala una sustracción que se produce en los análisis y que suele pasar desapercibida. Una fantasía básica entre paciente y analista que se justifica con presupuestos teóricos. Esta fantasía puede producir un enganche a lo que ellos llaman baluarte. Los baluartes pueden llevar a detenciones del análisis con aparente movimiento. Por ejemplo, en nombre de que el paciente tiene que contar toda su vida sexual o alguna otra actividad y el analista investigar la intimidad, se puede estar satisfaciendo el exhibicionismo del paciente y el voyerismo del analista. Las sesiones parecen movilizarse, paciente y analista la pasan bien, pero el análisis no se mueve. Ni el paciente ni el analista se transforman. Estos baluartes, para ser desenganchados y elaborados, requieren de una segunda y tercera mirada, llevada adelante por el propio analista y las supervisiones. Bueno, dejo acá para no abusar de la bondad de ustedes. Muchas gracias. Bueno,
Gracias, Darío. Muchas gracias por tu exposición y por ajustarte en el tiempo. A ver, un momentito que voy a buscar acá en mi computadora. Ahí está. Ahora, No fue un tiempo de propuesto. No, bueno, no. Ajustarse no en ese sentido. Voy a presentar entonces a nuestro otro expositor del día de hoy, a Osvaldo Maltz, ¿sí? Que es miembro de la CASA, de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Osvaldo Maltz es psicoanalista, magíster en psicoanálisis, ex secretario científico de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, profesor titular de seminarios y posgrados en la escuela, supervisor clínico, hace atención terapéutica de adolescentes y adultos, es coordinador de talleres clínicos, ha sido profesor titular de Psicología Clínica en la Facultad de Psicología de la UADE y profesor titular de Psicología Evolutiva 2 Adolescencia en la Facultad de Psicología de la UBA. Además, es autor de numerosas publicaciones psicoanalíticas, alguna de ellas, Elaboración y Pérdida, la eficacia terapéutica del psicoanálisis, No se puede castrar a los niños, Modos de presentación de la corrupción en la vida cotidiana, Violencia, Un atentado a la subjetividad, entre otras. Antes de darte la palabra, Osvaldo, voy a corregir un error que cometí en la presentación. Yo pedí que mandaran los mails diciendo que iban a recibir la grabación ahí. No, eso es un error. Los mails son para que queden en el zip, digamos. La grabación de esta conferencia se va a subir al canal de YouTube de la AEAPG, de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, ¿sí? Entonces, les pido disculpas, buenísimo que mandaron los mails, pero el que quiera ver la conferencia va a tener que entrar al canal de YouTube de la AEAPG, como dice abajo el rótulo de Norberto, que dice AEAPG Argentina, ¿sí? Bueno, ahora sí, Osvaldo, me callo y te doy tu tiempo de exposición. Buenos días a todos y todas. ¿Se escucha? Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero... ¿Sí? Sí, dígame si se escucha bien. Acércate y se escucha. Perfecto. En primer lugar, quiero agradecerte, Norberto, por tu invitación personal a participar de esta mesa de hoy. Y va mi reconocimiento y mi agradecimiento también al Consejo Directivo de la Asociación y a la Comisión Científica por sostener con tanto entusiasmo y esfuerzo estos encuentros científicos de los miércoles que nos permiten recuperar un espacio de diálogo entre colegas en tiempos de tanta incertidumbre y aislamiento. Quiero decirles que este escrito fue realizado antes de la aparición del coronavirus, otro mundo, otros tiempos. Voy a ubicar algo de esta temática de modo parcial en mi trabajo, o sea que los invito a que si quieren dar lugar a que podamos dialogar juntos acerca de la relación de la pandemia con nuestro trabajo como psicoanalistas, me parece que es un punto interesante para poder tomar. Empiezo con un epígrafe. Detrás de los acontecimientos que nos comunican, sospechamos otros hechos que no nos comunican. Son los verdaderos... A ver. Alguien se había metido. Pido por favor que silencien, no saquen el silencio. Solange Sabelsky, por favor, no saques el micrófono apagado. Gracias. Soy Osvaldo. Okay. Vale. Arranco con el epígrafe otra vez, ¿sí? Detrás de los acontecimientos que nos comunican, sospechamos otros hechos que no nos comunican. Son los verdaderos acontecimientos. Solo si lo supiéramos, comprenderíamos. Bertolt Brecht. Como psicoanalistas somos testigos y protagonistas de una polémica vigente dentro del psicoanálisis contemporáneo que cuestiona la vigencia de las estructuras clínicas freudianas y su operatividad. Algunos colegas consideran que estamos ante el avance de nuevas patologías, impuestas en las últimas décadas, que suponen un cambio importante en la concepción del dispositivo analítico y la labor terapéutica del analista. Freud descubre el psicoanálisis por pacientes ya desahuciados por la medicina y sus métodos terapéuticos, creando el campo de la clínica de las neurosis,
e implementando su instrumento específico de abordaje, el método psicoanalítico. ¿Cómo serían diagnosticados los casos freudianos hoy? ¿Psicosis? ¿Borderline? ¿Trastornos narcisistas? ¿Estamos ante la misteriosa desaparición de las neurosis? Recomendable texto de Barredo, Duhovne, Paulucci y Rodríguez. ¿Qué decimos cuando hablamos de neurosis? Para un psicoanalista es más que hacer referencia a un cuadro nosográfico, es poner en juego la articulación en serie de conceptos psicoanalíticos básicos como represión, inconsciente, repetición, pulsión, transferencia y sus implicancias en experiencia analítica. La irrupción de nuevos cuadros, por ejemplo, el incremento de las denominadas patologías narcisistas a expensa de la declinación progresiva de la categoría de las neurosis, ¿obedece a un cambio en las presentaciones clínicas o a un cambio en la posición del observador? Un poquito más lento. Dale, nos están pidiendo un poquito más lento. Gracias. Vamos más lento. ¿Narcisismo o Edipo? ¿O narcisismo y Edipo articulados? François Perrier, refiriéndose a lo que la clínica en su renovación va ofreciendo a la mirada, apunta que la sintomatología de las neurosis histéricamente estructuradas adopta el estilo y los giros de la moda del momento y no se disfraza con el vestido de nuestras abuelas. La histeria en clave victoriana reprimida, en ropaje fálico o anoréxico, da cuenta de distintos modos de presentación sintomática acorde a los ropajes de cada época. En tal sentido, las descripciones sintomáticas, más allá de su gravedad, no pueden ser la brújula que nos oriente para ubicar a un sujeto fuera del campo de las neurosis. Los síntomas pueden confundir más que orientar. Por ejemplo, se presentan casos de episodios psicóticos en estructuras neuróticas que debemos diferenciar de las psicosis estructurales en las cuales el mecanismo básico es la verwerfung a diferencia de la represión. Sin embargo, considero que cumple función de guía para diagnosticar la estructura subjetiva, el posicionamiento frente al deseo, prevenido en la fobia, insatisfecho en la histeria, imposible en la neurosis obsesiva, y que el sujeto se constituye como neurótico, psicótico o perverso, de acuerdo a su posición en el complejo de castración, tramitación, rechazo y renegación, respectivamente. Sostengo la vigencia del planteo freudiano, que considera la estructuración del sujeto humano a partir de las vicisitudes del complejo de Edipo y de castración. Con estas coordenadas es posible ubicar muchos casos catalogados como pacientes borderline en la categoría de las neurosis en su vertiente histérica u obsesiva, aunque se trate de actuaciones, severas dificultades en el control de impulsos, aquello que no entró en la red de simbolización. Quiero incluir una dimensión epocal de los padecimientos actuales que puede ayudar a nuestras lecturas clínicas. Las neurosis han sido ubicadas e idealizadas como el paraíso de la metáfora, el reino de la simbolización y la articulación significante. Ahora, cuando el significante no responde, ¿ya no se trata de neurosis? La clínica de los pacientes neuróticos, con presencia de síntomas, se caracteriza porque el sujeto se interroga: no sé qué pasa conmigo, pero cuenta con lo simbólico y se dirige al analista. Supongo que usted sabe qué me pasa, y establece la transferencia simbólica a la función sujeto supuesto saber. Confortable camino, confortable por supuesto entre comillas, se trata de acceder a las representaciones reprimidas. Y lo que excede la representación, en las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, Freud investiga el ataque histérico y establece una diferencia interesante. Un sueño puede sustituir un ataque histérico, pero un ataque histérico aparece cuando el sueño no puede producirse. Es decir, el sueño responde a la representación reprimida y el ataque histérico se origina cuando hay una falla en lo simbólico. Carta de ciudadanía de los pacientes de hoy que no llegan por un síntoma que los interroga. Adictos, anoréxicos, psicosomáticos, incómodos por su padecimiento, pero que no cargan con la interrogación propia del síntoma neurótico. En el caso del ataque histérico, Freud no pone a la paciente a asociar, no la recuesta en el diván, sino que lee lo que se produce en la escena, lo que el ataque muestra. La paciente no se hace representar por el síntoma, se muestra con el cuerpo. Si solo nos ocupásemos de los síntomas neuróticos, detendríamos nuestra capacidad y creatividad para trabajar con las dificultades que la clínica nos presenta. En pocas palabras, el material se presenta como puede,
Esto no requiere necesariamente pensar en la presencia de nuevos cuadros clínicos, sino que se puede tratar de diversos modos de funcionamiento coexistentes en las neurosis. El fantasma que sostiene el deseo se puede presentar como formación del inconsciente, como acto fallido, como síntoma, si una estructura significante lo posibilita, y también puede darse a conocer al modo del ataque histérico, mostrándose, subiendo a escena, puesta en evidencia de una dificultad para hablar y asociar. Lacan propone que mejor que renuncie, que no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época y se dirige a los analistas. Intentemos delinear la subjetividad actual. Devaluación de la palabra, culto a la imagen, temporalidad vertiginosa, que va al ritmo de la producción, del consumo y de la explosión tecnológica. La temporalidad en la que vivimos ataca a la dimensión del deseo. El capitalismo crea necesidades y necesita satisfacerlas cada vez más rápido, antes que surja el deseo. Osvaldo, disculpa. ¿Ves qué lindo que hablo rápido? Sí. Okay. Un poquito más despacio, tenemos Bien. tiempo, ¿sí? Porque si no... La temporalidad es una amenaza en la reunión de hoy también. Sí, por favor, gracias. ¿Cómo no? Entonces, decía que el capitalismo crea necesidades y necesita satisfacerlas cada vez más rápido antes que surja el deseo. Lo privilegiado es el consumo y se consume así la subjetividad humana. Queda apurada la capacidad de simbolización porque queda excluido el tiempo necesario para la elaboración psíquica. La psique requiere tiempos para los duelos. Castoriadis denomina este modo de accionar del capitalismo como avance de la insignificancia. La depredación del campo del sentido es consecuencia de la crisis de modelos identificatorios concordantes con la aceleración constante de la temporalidad, producto de la creación de nuevas necesidades y de objetos para satisfacerlas. Salté un poquito y cito una frase que dice: es un tiempo habitado por una subjetividad leve, superficial, que envuelve a sujetos que se muestran incapaces de tomar contactos con sus pasiones, con el semejante, con la sociedad como colectivo, sujetos que oscilan entre un aislamiento provocado por vivir como insoportables los lazos con los otros, con la sociedad y consigo mismos, en una masificación disfrazada de individualismo. Yago Franco, 2011. De este modo, el sujeto ha devenido un extranjero de su subjetividad en una época donde reina la exterioridad y la ilusión de lo ilimitado. Considero que la histeria y la neurosis obsesiva no han perdido vigencia como entidades clínicas. Se trata de escuchar su adaptación a la época y del surgimiento de fenómenos clínicos parientes de aquella de principios de siglo. Cada cultura modeliza los destinos pulsionales de los sujetos que la habitan. El tipo antropológico que responde al modelo actual es aquel caracterizado por la hiperquinesis, el consumismo, la pasivización, el aislamiento, significante y fuerte en esta época, el culto de la imagen, la negación de la muerte, la conexión permanente, la demanda cultural de actuar, etc. Los nuevos fenómenos observados en la clínica tienen relación directa con este tipo antropológico. Impulsiones, bulimia, anorexia, adicciones, la caída del deseo, enfermedades psicosomáticas, la degradación de la vida erótica, depresión, etc. La entronización de la renegación, que promueve una dinámica narcisista que rechaza la castración en un empuje al goce del todo es posible. La sociedad líquida, narcisista, exitista, fetichista propicia el odio, lo destructivo y tanático, con una profunda intolerancia hacia el otro, a toda expresión de la alteridad. Salté un párrafo. Quiero abordar un tema que ustedes plantean en los fundamentos del ciclo científico 2020, y es si los diagnósticos pueden responder a imperativos de época. Pregunta que me resultó muy interesante. O sea, cómo los criterios de salud y enfermedad son ideológicos y epocales. Si la época demanda sujetos pasivos, consumidores, adaptados a las pautas de funcionamiento del mercado, resulta conveniente la oferta de diagnósticos que consoliden ganancias económicas y permitan sortear esa maldita angustia que nos torna tan poco eficientes para la productividad.
al sistema capitalista imperante le interesa el uso masivo de psicofármacos de forma iatrogénica para engordar la ganancia de los laboratorios, y en este sentido, los psicoanalistas sabemos acerca del sobrediagnóstico y sobretratamiento de la depresión y del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, donde el mercado promueve la dependencia farmacológica. Salté un poquito por razones de tiempo. Imperativos de época en tiempos de coronavirus. Cuando se inició la pandemia, ya instalada la necesidad del aislamiento obligatorio, que imponía un viraje en los tratamientos presenciales, diversas empresas prepagas y obras sociales no cubrían la atención psicológica online. ¿Qué lugar para la angustia, el miedo? Osvaldo, discúlpame un segundito. Me parece que debes estar hablando muy cerca del micrófono, porque hay como un retumbe. Yo no sé si dificulta el audio. A ver, ¿ahora? Yo tiendo a escucharte mejor, no sé, por ahí Norberto, ¿sí? Y habla más despacito, ¿sí? ¿Cómo no? Todo el mundo dice lo mismo. Dale. A ver. Estamos con los imperativos del tiempo. Entonces, les decía que lugar para la angustia, el miedo, la incertidumbre, la resignificación de pérdidas de los pacientes en un tiempo que puede devenir traumático, desestimación epocal de la dimensión subjetiva. ¿Lo psíquico no garpa? Los imperativos epocales son productores de patologías y modelizan ideales de curación a conseguir. Tales imperativos también operan en el pensamiento psicoanalítico y pueden producir sus efectos en las distintas lecturas clínicas que hagamos sobre los casos que tratamos. Quiero ejemplificarlo con el concepto psicoanalítico de acting out, que según la época de la historia del psicoanálisis ha sido tomado de maneras diversas que han implicado lecturas clínicas antagónicas según cómo se pensara dicho concepto. En síntesis, quiero desarrollar cómo ciertos modos de pensamiento pueden devenir imperativo y acotar o limitar la comprensión clínica de nuestros pacientes. El concepto de acting out entra en escena para dar cuenta respecto a cómo el paciente trata de obtener la satisfacción de sus deseos por medio de acciones, evitando el recuerdo y la elaboración psíquica. En este sentido, el acting out sería una forma de no recordar y promover la evitación del dolor psíquico. Cumple una función resistencial. Freud ubica otra vertiente del acting que implica una visión más totalizadora de la situación, que se refiere al acting como un modo de recordar, una forma especial de emergencia del recuerdo en la transferencia. Esta otra concepción considera que la acción no es un sustituto del recuerdo, sino la expresión de un material que no puede, por sus características intrínsecas, acceder a la posibilidad del recuerdo, porque corresponde a épocas muy tempranas de la infancia. Con el predominio del kleinismo, el término adquirió una connotación peyorativa para aludir a toda clase de conductas impulsivas, peligrosas, antisociales e indeseables. Actuaciones destructivas, tendientes a entorpecer la tarea analítica y a atacar al encuadre y al analista, sin valorizar el aspecto comunicacional y expresivo de las fantasías inconscientes. De este modo, este pensamiento entendía al acting como una manifestación fenoménica de la pulsión de muerte y se le adjudicaba un carácter destructivo. Melanie Klein, en un texto del 26, que es, ya lo voy a recordar, Principios Básicos del Análisis Infantil, evoca el tema del juego y otros mecanismos primitivos de los niños como el actuar. Y ahí ella plantea la hipótesis del actuar como un sustituto de la palabra. Yo los invito a pensar si el acting es un sustituto de la palabra o es otro modo de hablar. Es un tema que me interesa que podamos desarrollar juntos. El paciente actuaba para no hablar. Era una suerte de psicópatas en ese momento, ¿sí? Para no recordar y asociar. Considero que la posición del analista al respecto puede dar lugar a distintas lecturas clínicas con consecuencias en la dirección de la cura. No todos hablan asociando, conformaciones del inconsciente, chistes, lapsus. Algunos pacientes se expresan en actings. Saberlo escuchar lo permite situar como una eficacia del inconsciente. El acting out
Osvaldo, hay que ir cerrando, dale. ¿Podrás? Vamos cerrando. Bien. Por favor. Vamos a ser breves. Observen cómo la mirada del analista puede leer un caso de acting como ataque al encuadre que obtura el trabajo psíquico o como una producción del inconsciente, ampliando el campo de verificación del psicoanálisis. Viñeta clínica. Pablo consulta porque no se anima a separarse de su mujer. Dice no sentir deseos sexuales ni amor, que se desgastó estos últimos años. Fantasea con los guiones que argumentan su deseo de terminar la relación, pero todos quedan en su cabeza. Ella no sabe nada del malestar de su marido. ¿Cómo no se da cuenta que estoy mal? ¿Hace falta que le diga? ¿No se da cuenta que estoy desganado, con cara de orto? ¿Ella sigue con sus planes de hijos y no registra que yo estoy en otra cosa? Despliega su miedo de quedarse solo, en una soledad de raíces infantiles, donde nadie prestaba atención a sus necesidades singulares. Un padre violento que los abandona y una madre que exhibe su angustia y soledad, induciendo al hijo a ocuparse de ella. Pablo se siente valioso cuando cumple la función de satisfacer las demandas de su madre, posición que actualiza en el vínculo con su mujer, está para dejarlas contentas. Y en ese lugar de súbdito incondicional, Pablo se pierde y es un extranjero de sí mismo. Dice disfrutar mucho la serie Los Simuladores, y de eso se trataba su vida. Simular, ocultar sus deseos y sentimientos en una parodia tan epocal de todo bien. Se emociona cuando cuenta que en la cancha de su equipo de fútbol siente una vivencia de pertenencia, que algo une a los hinchas en una fusión indestructible. Allí no se siente solo, aunque esté solo. En las entrevistas relata un sentimiento que lo acompañó siempre, que no tiene que traer problemas a nadie, y además que sus problemas no le interesan a nadie. Quiero traerlos al asunto que me interesa destacar. Al final de varias entrevistas se repite el pedido de ir al baño. Pablo caga, paga y se va. En una lógica narcisista surgen las clásicas preguntas en la mente del analista. ¿Es un regalo transferencial en clave anal, ecuación caca-regalo? ¿Es un ataque hostil al encuadre analista? ¿Se caga en pagar? ¿Caga en vez de decir qué cosa? ¿Qué oculta su accionar? ¿Qué lo estoy interpretando para que esta conducta insista? He aprendido que las cuestiones narcisistas del analista suelen ensordecer la escucha analítica. A su vez, entendía que era un material a ser integrado en las sesiones. Cierto día, al finalizar su sesión, pide ir al baño. Finaliza su práctica defecatoria y cuando va a pagarme, le digo, en clave humorística, por ir al baño tiene otro precio. A la sesión siguiente, Pablo me dice que no sabe qué relación puede haber entre lo que le dije del baño y lo que me quiere sincerar, pero avanza y me dice que le resulta incómodo, lo angustia e inquieta cuando al final de cada sesión le digo, bueno, dejamos acá, seguimos la próxima, o esas frases que marcan el final, poco originales, y yo agregaría poco felices, por cierto. Pablo dice en su primera entrevista que no se anima a separarse de su mujer, y en el análisis se caga en el momento de la separación del analista. Pudo comenzar a hablar de sus miedos, sus cagazos, el significado violento de la separación de sus padres y el temor a su propia violencia contenida. Lecturas clínicas sin imperativos, que son el idioma del superyo, que puedan dar lugar a la emergencia del deseo, la palabra y la singularidad. Muchas gracias. Es que inicia... Ay. No me podía desilenciar. Ahora ya lo hice. Bueno, les agradecemos a los dos enormemente sus exposiciones y su corrección con el tiempo, eso lo agradezco yo personalmente, ¿sí? Están apareciendo las preguntas, les voy a leer, si me dejan un segundo, porque está bien mi mezcla entre papeles y computadora, les voy a leer algunos interrogantes, los primeros 3 o 4 que aparecieron, vamos a dar una primera vuelta de respuestas y después tomo los otros, ¿sí?
A ver, un segundito. 11:37. Ay, en serio, un momento que ya estoy, ¿eh? Pasa que hay muchas intervenciones que no son preguntas. Ok. La primera pregunta es de Nora Rabinovich, ¿sí? En principio para Darío, y después hay otra de Nora que la voy a leer que es para Osvaldo. La pregunta para Darío es, ¿por qué llamar creencia a las teorías que nos asisten, aunque no sean completas? Ya que es inevitable que lo imposible de teorizar siempre se haga presente, supongo. Y después envió una pregunta para Osvaldo, ¿sí? Que dice, ¿acordás en que en toda neurosis no aparece solo la pregunta por el síntoma, sino también el fantasma en la escena transferencial? A ver, después, a las 11, bueno, un rato después, Abel Zanotto hace un comentario, creo que se refiere a la pregunta de Nora, que dice, Kuhn habla de una fe epistemológica, creencia no en el sentido religioso y o místico. Después... a la Mirta dice para todos, yo creo que todas las respuestas están en Freud y que hay que saber encontrarlas y que el método lo podemos adaptar según nuestro estilo y nuestra comodidad y la del paciente. Y después a las 11... Vamos dando una vuelta por ahí por estas preguntas. ¿Qué te parece, María Eugenia, Osvaldo, Darío? Una más ahí bien planteada, completa, que ya la digo, que la encontré, ¿sí? Que es una pregunta que viene desde México, ¿sí? De Andrea Confort. Dice, ¿a qué se refiere con la caída del deseo? Creo que ahora sí, cortamos y después busco las otras. No sé cuál empieza, Osvaldo, Darío. ¿Quién es? ¿Quieres empezar, Darío? No, básicamente una cosa que dijiste, bueno, al pasar que dijiste de Klein, que por ahí me gustaría precisarla más, digamos, ¿no? Que la puedas precisar más, porque por ahí se me escapó por la velocidad. Si querés lo dejamos para después eso. Pero hay una pregunta de por qué llamar creencias. Porque creo que, a ver, ahí empiezo por las creencias, por lo que creo, pero me parece que hay algo que tiene que ver con una especie de presupuesto con el que nos acercamos a las cosas. Que no nos acercamos tan limpitos a los fenómenos y a todo y a todas las teorías. Nos acercamos con cosas que son creencias. Y puede ser que sea una fe no en el sentido religioso. Una fe en las cosas que nosotros, no sé, creemos. Porque cuando nos ponemos a discutir, cuando llegamos a las creencias, ahí todo el mundo se pone más loco, digamos, ¿no? Todo el mundo se pone a defenderlo más con uñas y dientes. Y me parece que estas creencias ayudan a armar teorías. Y es cierto que no, por supuesto que todo no es teorizable, ni todo puede llegar a ser pensado, ni pensable, ni puesto en palabras, pero me parece que hay partes las que son puestas en palabras, y las que son, y hay algunas que son como creencias que sostienen el pensamiento. Pienso eso. Y respecto de lo de Osvaldo, bueno, esto de lo del acting, ¿no? Porque yo pensaba, Klein escribió bastante, y justamente basó todo su trabajo con niños en las actuaciones de los niños. O sea, en el juego que hacían, o en el juego repetido, reiterado. De hecho, la criticaron mucho por eso. De todos modos, digo, porque es importante esto, me parece, porque los autores empiezan a escribir
duran como 30 años escribiendo, y cuando empiezan piensan una cosa, y cuando terminan piensan otra. Puede ser que en Freud esté todo, pero por ahí es pedirle demasiado, pobre Freud. Me parece que debe haber cosas que hay otros que pudieron aportar o que pudieron desplegar justamente a partir de lo de Freud. Y hay cosas en las que se contradice, inevitablemente, porque primero pensaba una cosa y después pensaba otra. Me parece que le tenemos que perdonar a él y a todos los autores que vienen después, que hay cosas que pensaron en un momento y después dejaron de pensarlas, porque justo gracias al cielo siguieron pensando. Eso, no sé si ibas ahí, Osvaldo, pero... Bueno, varias cosas. A ver, por un lado me pareció interesante lo que vos traes del conocimiento como parte del acervo del superyo. Porque es una dimensión como que ubica que el conocimiento puede ser efecto de una dictadura del superyo, y ahí el conocimiento me parece que convoca el sometimiento masoquista. Pero creo que en la línea de lo que te preguntan ahora yo diferenciaría conocimiento, saber, creencia de certeza. Porque me parece que si no lo que se puede deslizar es pretender un rechazo al saber, que todo saber es omnipotente. Y no, creo que el problema es con la certeza, que ofrece un absoluto, completud y querer abordar lo imposible. Me parece que está bien que defendamos los saberes soportando la incompletud, la incertidumbre y la parcialidad, digamos, ¿no? Respecto a la pregunta que me hacen ahora, de si solamente la pregunta al inicio si solo es una pregunta la que trae el neurótico, creo que también el neurótico trae el fantasma. Trae el fantasma en la escena transferencial. El fantasma, siempre tengamos en cuenta que pone a jugar la relación del sujeto al objeto. Yo creo que esto es algo a tener en cuenta por el analista de qué somos para ese paciente. Si somos la madre a quien quiere seducir, si somos el padre a quien quiere asesinar, a qué lugar vamos a parar, qué objeto, en qué lugar de objeto nos convoca. Lo que sí quiero que es un trabajo de lectura, no de interpretación ni de intervención al respecto. No sería en ese sentido partidario de hacer lo que hizo Freud y decirle al hombre de las ratas: yo no soy su capitán cruel, en la primera entrevista, digamos. Pero sí coincido con vos que también el fantasma aparece en escena. Respecto a la pregunta de la caída del deseo, creo que está en la articulación de deseo y goce. Digamos, para lidiar con el deseo nos la tenemos que ver con dejar que la falta nos habite. O sea, reconocer cierta incompletud para motorizar el deseo. Yo algo que no pude decir en este apuro, por el cual pido disculpas, pero sabía que teníamos un tiempo limitado, que si la psicopatología freudiana se vistiera de época, nos encontramos más con problemáticas de goce que del deseo, ¿sí? En el sentido de que el goce va por lo absoluto, va por la totalidad. Esto tiene que ver con lo que decía antes del capitalismo, del consumo, de que no hay un objeto que alcance, digamos, ¿no? Y eso va en detrimento del deseo. El deseo implica tolerar la parcialidad, lo que queda como resto, ¿sí? Y la pretensión de goce en estos tiempos impera. En relación a lo de Melanie Klein, como quise que no pareciera un prejuicio freudiano-lacaniano, como que Melanie Klein al acting lo degrada, me tomé el trabajo de rastrear y observé que Klein, hay pocos lugares donde habla del acting, por lo menos yo lo pude rastrear en 2 textos. Y me basé para un poco dialogar o polemizar con Echegoyen, cuando traen los fundamentos de la técnica analítica, la idea de acting out kleiniana. Vamos a suponer que está defendiendo el concepto de acting en Klein, y trae una serie de principios definitorios del acting, como que obedece a la compulsión de repetición, ataca el setting y el act, ¿sí? Ataca al encuadre, al analista, que no tiene una función comunicacional sino resistencial. Y en ese sentido me pareció interesante tomar esa vertiente, porque creo que hoy día puede haber resabios del acting, ubicarlo como algo del lado de la patología, y se patologiza un modo de funcionar de un paciente en vez de escuchar que es un modo de expresión de una problemática en el idioma que se puede hablar. En ese sentido lo traía lo de Klein, digamos, ¿no? Que me parece que trae una dimensión de ataque al encuadre que complica la función analítica, que está al servicio de obturar el desarrollo del proceso del análisis. Claro. Sí. Perdón. ¿Podemos seguir? Sí. No, porque a veces, viste, hay lugares donde no te dejan dialogar, donde dicen no dialogues. No es el caso, ¿no? Acá no es el caso. Pues pero después vamos a dar más preguntas, así que respondele.
No, me parece, pues, dos cosas. Me parece bárbara la discriminación que haces entre creencias, saberes y todo eso. Lo que pasa es que ¿quién nos garantiza que nosotros no estamos usando las creencias igual que la Santa Inquisición? Digamos, ¿quién nos garantiza que cuando armamos una teoría, pues la teoría de Ptolomeo era una teoría, o sea, era una teoría basada en supuestas observaciones que estaban equivocadas, pero eran observaciones. Digamos, si nosotros no ajustamos el aparato para observar y nos basamos en autores para decir tal cosa es así, pues citamos a este y al otro, que puede ser, yo no digo que no, pero estamos haciendo propias cosas que por ahí las usamos como no saberes, sino creencias, y por una cuestión, digamos, que de ahorro de energía, si querés, no aprendías de la experiencia ni del pensar. No digo que todo sea así, pero digo por lo menos, por lo menos pongámonos a ver cuáles sí y cuáles no. Digo, ¿qué perdemos si dejamos una cosa y qué perdemos si dejamos otra? ¿Qué perdemos si dejamos la teoría, por ejemplo, yo me acuerdo de haber participado en discusiones donde decían, bueno, a ver, el paciente vino delirando y alucinando. No delira, no alucina más, se curó, ponele, por decirlo de alguna manera, no era psicótico. Porque no entraba dentro de la estructura, no entraba dentro de la cajita. O llegar a la cosa de que, por suerte después apareció Nacio con la forclusión local y me empezaron a perdonar la vida, pero si no eran todos psicóticos o neuróticos. Entonces, digo, me parece que vale la pena pensar si a veces no nos ponemos muy rígidos con alguna teoría, agarramos y decimos esto es así. Eso por una parte. Por lo otro, lo de Melanie Klein y Echegoyen, que en realidad vamos por Echegoyen, ¿no? Que Echegoyen es el que por ahí trae más esta cuestión del ataque. Y sí, hubo una época donde se vio todo en versión paranoide, y entonces todo lo que no era facilitador del encuadre era ataque al encuadre. Esto es Breve, una historia. te pido, porque si no, no vamos a poder leer otras preguntas. Dale. Sí, perdón, disculpa. No, por eso Seguimos decía, después. Dale. dale. Entonces, a ver, les leo 3 o 4 preguntas más. Verónica Ginocchio pregunta, primero a Osvaldo, ¿podrías desarrollar más lo que citaste de Franco en relación a la masificación disfrazada de individualismo? Pregunta para Darío, ¿por qué pensar que Bion abandonó el problema del pensamiento? ¿Cómo verías a Sherlock en Memorias del Futuro? Después, pregunta de Cintia Chantril para Osvaldo. ¿Considerás que en tiempos de pandemia el registro simbólico se ve forzado a hacer de materialidad por la falta de apuntalamiento en la realidad? Y si es así, ¿qué consecuencias notás en la clínica? Después, una pregunta que no sé de quién es, del Galaxy S8, para ambos, dice, ¿cuál es la diferencia de la subjetividad de hoy con respecto a la de principio de siglo? Después, esta creo que debe ser de Ali Levin. La verdad es que dice, a mí me sale de A, pero por otras cosas que me están llegando por privado, entiendo que debe ser de Alicia Levin. Dice, agradezco al panel. Daría cosa... No. Las creencias que atraviesan la cultura, Darío debe ser, ¿cuáles son las creencias que atraviesan la cultura y el super yo? Son elementos con los que trabajamos los analistas. Bueno, y yo les diría que dejamos, no, otra para Osvaldo también, de la misma persona. Este modo novedoso de presentación del sufrimiento que planteás, como dije antes, ¿acaso no nos responsabiliza a escribir y pensar y también poner a analizar en tal caso lo nuevo o bien lo actual? Una más de Graciela, a ambos, ¿cuáles serían, según su visión,
los imperativos de esta época, que como analistas tenemos que estar advertidos, además de la medicalización promovida por la ideología de la época, incluyendo la particularidad de la pandemia al atender a los pacientes por medios digitales. Bueno, un comentario más de Mónica Fabeluques, y después les damos la palabra a ustedes. Mónica dice, Kuhn diría que el paradigma manda, y en todo caso, respecto a las lecturas clínicas, ambos han enfocado sobre los efectos performativos que tienen, comandan intervenciones, encuadres. Les agradezco sus exposiciones. Ahora sí, no sé quién quiere empezar a responder. Bueno, a ver, respecto a la pregunta de Verónica, es una cita de João Franco, la interpreto así, no soy el autor, pero que el individualismo hace masa. Quiere decir que pareciera que fuera paradojal, fuera antagónico el individualista del masificado, pero el individualista en un sentido hace masa, se pierde en la anomia, porque hace conjunto, digamos, me parece que esto pasa, ¿no? Por eso entiendo así la idea de masificación disfrazada. Este conjunto de narcisistas mirándose el ombligo no dejan de hacer masa y que conviene al mercado, digamos. Son sujetos más pasivos, consumidores, poco cuestionadores. No entendí muy la pregunta de Cintia. Contesto otras mientras tanto, y si me aclaras un poquito la pregunta, bien. Respecto a la pregunta de la subjetividad epocal, yo creo que algo dijimos. Me parece que la subjetividad epocal está más ligada al consumo, a evitar la pregunta, a evitar la angustia. Darío lo trae en el trabajo. Me parece muy importante, es muy epocal la intolerancia a la angustia, y a mí lo que me preocupa es que a veces también la veo del campo analítico. He observado en supervisiones que por ahí, tomados por este discurso de la eficiencia, a veces aparece el imperativo de que alguien resuelva rápido la angustia que puede ser mediatizado, tramitable, y por ahí el analista en vez de ofrecerle otra sesión, hace una interconsulta antes, digamos, ¿no? Eso marca lo epocal, prisioneros de la eficiencia, de la inmediatez, de lo rápido, de evitar cualquier dimensión, castración de división. La angustia, bueno, nos divide. Los imperativos, alguien preguntó también por los imperativos de época. Bueno, algo de esto creo que contestamos. La medicalización creo que es uno de ellos. Yo dije que los imperativos para mí son la voz del superyo, y creo que la manera de atender esto es con la singularidad del significante de cada quien. A partir de lo que pasó con la pandemia, hago esta reflexión. Para mí fue interesante pensar qué pasaba con los pacientes que habían decidido interrumpir sus tratamientos porque no estaban dispuestos a seguir en las plataformas virtuales, me fue útil pensar en factores resistenciales en juego. Me pareció también interesante pensar de qué se trataba, y en mi clínica pude ubicar adolescentes que por estar por ahí poco, me refiero a la población que interrumpía, poco discriminados de los padres, y que no podían armar un espacio de privacidad, entonces preferían suspender los encuentros, pacientes psicóticos que no podían acomodarse a esta nueva manera de diálogo porque requiere mayor simbolización. Me acuerdo de una paciente que me decía, Osvaldo, yo si no estoy en el consultorio y no te veo, no me sirve. O también me hizo pensar en pacientes que no estaban tan comprometidos con el tratamiento, y la pandemia no hizo más que poner a jugar su poco compromiso. Por eso me parece importante atender la singularidad, porque el virus para algunos fue a parar ansiedades paranoides, justo el virus ahora que me estoy por casar, que me estoy por lo que fuera, o por viajar, a otros les fue a parar a poner en evidencia su fobia, que la cuarentena no hizo más que poner en evidencia que ya vivían en cuarentena, defendiéndose de los peligros del mundo exterior, o pacientes que se pusieron en situación de tener que conectarse con su familia porque se dieron cuenta después de 10 años de estar en familia que no estaban solos, digamos. Por eso me parece importante salirse de los imperativos en el sentido para poder pensar más cada caso particular.
hasta acá yo. Lo de Cintia, no sé si quieren retomarlo o Darío quiere contestar. Bueno, no, un par de cosas. Respecto de que abandonó el pensamiento, no, quizás fue una expresión desafortunada que usted no lo abandonó el pensamiento. Lo que quise decir es que se ocupó de precisar cuestiones con el pensamiento al inicio, y luego al final, digamos, si vamos a memoria del futuro, está más cerca de buscar una herramienta observacional precisa. Ya no se ocupa tanto de... o sea, a lo largo de la obra deja los elementos y las transforma en funciones, y cada vez, digamos, se desprende de la objetología kleiniana, se desprende de las estructuras y va directamente a las funciones. O sea, trabaja en una parte de la obra trabaja con funciones, y después al final ya directamente se ocupa del observacional, y por supuesto que dentro del observacional está el pensamiento. Y yo coincido con esto de que también Osvaldo lo trae en el trabajo mucho, ¿no? Respecto a la intolerancia a la angustia, y cómo los analistas estamos sumergidos en esto también, y en el apuro, ¿no? Por eso digo que cuando nos ponemos digamos, a veces el campo analítico, se arman pactos más o menos inconscientes donde aparece un enganche, por ejemplo, en ese sentido. Por ejemplo, en no aguantar el sufrimiento del paciente junto con él, y no aguantarlo en las sesiones, entonces mandarlo a medicar, etc. Bueno, y después por ahora acá. Dejo acá también. ¿Sí hay más? Quiere hablar Osvaldo. Dale, Osvaldo, sí. Pero Sí, breve te pido porque hay un montón de intervenciones, sí. Quiero responder algo, Cintia. Algo escribí de tu pregunta, te la respondería así. Si respondo a tu pregunta me decís, ¿no sería, amigo, de generalizar de qué tipo de intervención convoca la pandemia? Me parece que como analistas intervenimos en lo imaginario, en lo real, en lo simbólico. Hay situaciones clínicas que nos convocan a intervenir en lo imaginario, porque hay gente que está desbordada, porque necesita descargarse, porque no puede representar, ¿sí? No tiene con qué representar lo que le toca vivir, y te topas con pacientes que lo que pasa se articula con su propia fantasmática, así que, y ahí trabajamos con lo simbólico. De hecho, de paso publicitamos, la Escuela de Psicoterapia tiene un centro de contención psicológica, digamos, emocional a los pacientes, gente que demanda por la pandemia, y nos encontramos con un abanico bastante amplio. Yo quiero recortar algo muy breve, para compartir la experiencia con ustedes. En los primeros tiempos, yo diría un primer tiempo, si nos ponemos freudianos como los tiempos del trauma, yo lo que observaba es que los pacientes solo hablaban de la pandemia, era un significante exclusivo, recurrente, fundamental, casi diría. Y tiempo después, no podría localizarlo en tiempo cronológico, la pandemia se articulaba o se integraba con los temas que los pacientes venían hablando antes que esto ocurriera, o sea, que se articulaban con las fantasmáticas propias de cada paciente en cuestión, ¿no? Hubo un momento donde eso pasó a integrarse, a articularse, y pasaron a hablar de... Por eso digo, no creo que estos tiempos traigan imperativos de modos de funcionar de parte del analista. Me parece que tenemos que tener la creatividad, la artesanía de ver cada quien qué nos pide, qué necesita de nosotros. Creo que acompañamiento a veces, interpretación simbólica a otros. Bueno, bárbaro. Paso a leer otras preguntas e intervenciones, ¿sí? Sebastián Sequeira dice, el saber omnipotente es el del psicoanalista oxidado. Eduardo Casanova pregunta, ¿por qué no incluir en el tema como algo más, pensar qué experiencia podemos recoger nosotros de nuestra propia experiencia como pacientes del psicoanálisis? Muy estimulantes las exposiciones. Inés pregunta a Osvaldo, ¿se puede pensar el síntoma dividido entre representación y lo que excede a la representación? ¿No hace lugar el psicoanálisis a bordear eso irrepresentable, pero desde la palabra, es decir, desde lo representable?
Lo pienso además en el sentido del recordar, repetir y elaborar. Enrique Ascaso, para Osvaldo. Si puede reflexionar sobre las presentaciones vía el acting y pasaje al acto. Mirta. Freud cambió un paradigma de la época y le dio estatus de ciencia al psicoanálisis. ¿Creen que acaso alguien está cerca de cambiar el paradigma freudiano? Una más. Helvecia. Para los dos, ¿no? Sino, una cosa es creencia como cosificación del pensamiento y otra creencia como sostén operativo, dice. A ver, después, bueno, leo otro comentario de Abel y una pregunta más y cerramos. Toda ciencia va cambiando según momentos históricos, dice Abel Zanotto, o sea, diferentes miradas hacia el mismo fenómeno, pero hay principios inamovibles. Son los postulados, cimientos de cada disciplina. Las matemáticas nos orientan muy bien en ese sentido, si no se acepta que el 1 es igual a la unidad. Pregunta de Fabián Mendersky. ¿Cómo piensan, además de las distintas presentaciones epocales de los pacientes, si hay distintas presentaciones en los distintos estratos sociales? Bueno, ahora les devuelvo la palabra, por ahí ahora no sé quién quiere empezar. Les pido que sean breves porque si hubiera más lugar, hay muchas más preguntas, ¿sí? Pero no sé si va a haber. Bien. Bueno, es interesante lo de las ciencias, por supuesto, y lo de que los presupuestos. Pero ¿saben qué? Hoy el positivismo llegó al extremo. Ya no da para más, explota. Y por eso se armó, digamos, la teoría de las cuantas y la física cuántica, que nos explica, está mucho más cerca del psicoanálisis de lo que estaba la física tradicional. Y Freud dialogaba con la física tradicional, y es más, pensó más en términos de física cuántica, aparentemente. Pero se ajustó, creo que para no irse, para seguir sujeto a la ciencia de la época. Me parece que incluso hoy el psicoanálisis trata de dialogar con la ciencia positivista, cuando en realidad podría estar dialogando con la física cuántica. Me parece que en ese sentido es una pérdida, tratar de seguir sujetos a algo que nos encierra. Y respecto de lo que dice, de lo de Osvaldo, que me parece que es interesante esto por supuesto que cada paciente es individual, y hay tradiciones que han quedado respecto de la actuación. Bueno, pero por ahí lo tenemos que seguir después, si ya estamos en hora, lo seguimos para cerrar. Hay tiempo igual, No estamos en hora, estamos Tiempo, con bueno. tiempo. Bueno, no, lo que iba a decir era esto. Digamos, la tradición de la actuación, primero, el repetir en lugar de recordar, ¿no? En ese sentido, aparece como la actuación como repetición, ¿no? Como repetición y como de alguna manera una evacuación. Klein lo toma a partir de la identificación proyectiva, toma la identificación proyectiva como algo que es violento y agresivo, como que, digamos, el sujeto se saca de adentro algo de manera agresiva y lo pone donde puede. Como vos decís, el paciente hace lo que puede, y esto es así. En un momento, algunos, apoyados justamente en la cuestión económica, esto es cantidad, porque es actuación, porque qué sé yo, es cantidad, dijeron, bueno, esto no tiene representación, es cantidad. Cuando algunos osados empezaron a pensar, no, pero esta cantidad representa algo, quiero decir, representa, no en el sentido de representación psíquica, sino de representación actoral, digamos, esto representa en el consultorio alguna cosa que puede llegar a ser entendida y leída, no como algo con un a priori, obviamente, porque estamos en una ciencia que es de lo individual. El psicoanálisis cambió, digamos, y algunos se quedaron en las hipótesis dormitivas, si querés, con hipótesis que permiten descansar,
de, bueno, lo que se evacúa no tiene sentido, es solo energía, es solo... Y otros dijeron, bueno, lo que se evacúa, digo, porque es parte, no deja de ser una evacuación. De hecho, fíjate que tu paciente además evacuaba en el inodoro, pero más allá de eso, no deja de ser una evacuación. Lo que pasa es que se complementa y se va envolviendo con otros sentidos el hecho de que es muchas cosas, además de una evacuación. Es una representación de algo que el paciente representa y que nosotros podemos estar capacitados a tolerar justamente como continentes y ver qué pasa, porque, digamos, para los bionianos esa interpretación que hiciste sería una interpretación de continente, ese es otro precio. O sea, no le diste contenido, sino le diste un continente para que él pueda pensar todo eso que pensó y te dijo. Me parece que es importante porque es todo un desarrollo que, digamos, parte de lo kleiniano, y de hecho Bion la abandona Klein. Bion cuando todavía es chiquito es kleiniano, pero después ya deja de ser kleiniano. Digo, es interesante las cosas porque en general la gente se queda en capacidad de reverie, funcional, alfa y qué sé yo, que son conceptos que son útiles, pero el contenido que le dio en un primer momento cambió sustancialmente a lo largo de la obra. Ya lo que dijo al final fue, si bien pudo hablar de lo mismo, fue de manera totalmente distinta. Bueno, eso. Que finalmente coincidimos, digo yo. Son varias preguntas y son complejas. Si hay hasta las 3 de la tarde tiempo, le damos. Pero vamos a hacer un esfuerzo de sintetizar. Si metemos algo más todavía. Dale. En primer lugar, bueno, Sebastián, espero que el panel de hoy haya funcionado al servicio de levantar la oxidación de ciertos psicoanalistas perimidos. Espero que nosotros no estemos en esa lista. En relación a la pregunta por el síntoma que hace Inés, yo diferenciaría el síntoma en el camino de la articulación significante, del retorno de lo reprimido en términos de Freud, ¿sí? De lo que pide desciframiento, el síntoma como frase reprimida, y que sus retornos van a tener formas más simbólicas, como el síntoma conversivo y demás. Lo no representable entiendo que retorna o que se expresa de otras formas, no de forma sintomática. Me parece que ya el síntoma implica un alcance simbólico interesante. Que alguien pueda sintomatizar habla de una simbolización mayor de alguien que no puede hacerlo. Entonces, yo diría que lo no representable no se expresa en el síntoma. Por ejemplo, me parece que se puede expresar en un acting, o en otras formas, en otras formaciones del inconsciente, pero no en un acto fallido, etcétera, etcétera. Respecto a la pregunta de Enrique, que me pareció interesante, a ver, lo que solemos decir del acting, brevemente, es una puesta en escena, ¿sí? Pero lo que a mí me pareció interesante, articular en el caso, esta dimensión, ¿sí?, de demostración que pide una lectura. No soy de los que creen que el acting siempre tiene que ver con que el analista no escuchó. Entonces, como atendemos mal, los pacientes actúan. No, el acting también puede estar diciendo que el analista escucha, pero que hay algo que se dice así, y no puede decirse de otra manera que a través de un acting. Esa es una reflexión que a mí me pareció interesante, digamos, poder pensar que no es un déficit en la escucha necesariamente, sino que es un material que por sus características hable ese idioma de lo irrepresentable. En el caso este puntual, a mí me hizo pensar que él no podía decir en pensamientos, en asociaciones, por ejemplo, que se sentía una mierda. Y lo expresó, y digo expresó entre comillas, en el acting. Yo leí su ida al baño como acting outs, sucesivos. Hay gente que vive en acting, el acting no es un episodio. Y desde ahí me sirvió pensar qué él estaba diciendo de esa manera que se identificaba con un resto, con una caca. Pero que eso no se podría decir de otra manera porque es irrepresentable. Entonces eso toma, ¿no? Se expresa por la vía del acting. Respecto al pasaje al acto, bueno, sí, a diferencia del acting out, es una salida de las escenas, es una salida de las coordenadas simbólicas, ¿no? Entra en otra dimensión.
el acting out, en ese sentido, me parece que nos posibilita hacer una lectura, ¿sí? Más que una interpretación, me gusta la palabra hacer la lectura del acting, para ver cómo intervenir. Por ahora esto. Y que quiere decir que está en torno a las preguntas que también otros hicieron. Que lo que está simbolizado se puede decir a través de síntomas, actos fallidos, formas, sueños, pero lo que no está simbolizado se dice, por ejemplo, en el acting, ¿sí? Como decía Freud, al principio es un sueño que no pudo ser soñado, no tiene los elementos simbólicos que componen el sueño. Es interesante leer a Freud con el ataque histérico, no para hacer de Freud la Biblia, pero que en el ataque histérico nos da una cuenta de un modo de funcionar muy epocal, muy del acting. Alguien preguntaba cómo es la época actual. Bueno, el acting está a la orden del día. El acting es un imperativo cultural. La actuación tiene buena prensa. La angustia, el pensamiento, no. Bueno. Leo algunas intervenciones más, pero en realidad tengan en cuenta que cuando les toque responder, pueden responder a eso o hacer un cierre, porque nos van a quedar apenas 10 minutos, ¿sí? Les cuento a los expositores, pero voy leyendo lo que fue apareciendo en el chat. En la teoría freudiana, dice Martina del Vado, en la teoría freudiana, el repetir para recordar y elaborar no fue suplantado en 1920 por la teoría del Fordá, de volver activo aquello que se vivencia como pasivo para poder elaborarlo, o esta lógica de repetir para recordar se mantiene vigente. Después, Abel hace una pregunta, le dice a Osvaldo, si anoté bien, te referiste al analista como testigo y protagonista. En momentos de pandemia y a pesar de las posturas diferenciadas por el rol y articulaciones personales de las series complementarias, a mí me pasa lo mismo que a usted. Verónica Ginocchio dice, a mí me pareció interesante como algunos adolescentes que usan mucha tecnología no pudieron aceptar el tratamiento a distancia. Los más chicos parecen necesitar más la presencia física del analista. José Cernadas pregunta, la diversidad de cuestiones, dice, la diversidad de cuestiones planteadas y la profundidad de las mismas hacen difícil la pregunta. De todos modos, ¿no creen que el trípode freudiano nos preserva de nuestro narcisismo y nos aleja de posturas dogmáticas, al mismo tiempo que, además de lo epocal, el psicoanálisis ha crecido como teoría, y esto no significa negar las bases de la misma? Una pregunta de Inés a Darío. ¿Lo que Freud introdujo en la ciencia no cambió la ciencia? ¿El psicoanálisis dialoga con el positivismo o implicó la introducción de las ciencias conjeturales que cambian los paradigmas clásicos? Y, a ver, bueno, creo que hasta ahí, ¿eh? Sí. ¿No me escucharon? Sí, creo que está bien la cantidad de preguntas y por ahí van a quedar algunas preguntas por fuera. Sí. Pero bueno, tenemos muchas mesas durante todo el año para seguir pensando estos temas. Si les parece, sí. Osvaldo y Darío, le damos las palabras para que vayan respondiendo estas preguntas y cerrando. Bueno, vamos a ver, en relación al tema de la repetición, yo diferenciaría repetición de compulsión a la repetición. La repetición que plantea Freud en 1902 es una repetición al servicio de la elaboración y del trabajo psíquico. Se repite como modo de recordar y como modo de elaboración. En ese sentido, la repetición es favorecedora de la elaboración. La compulsión repetitiva no. Es una repetición justamente donde se pone en juego la destrucción del sujeto. Cuando Freud pesquisa la reacción terapéutica negativa y demás, busca que el sujeto busca su displacer. ¿Sí? En ese sentido, me parece que ahí sí se tendría que marcar una diferencia de repetición, a la compulsión repetitiva. Respecto a Abel, a mí me pasa lo mismo que a usted. Yo creo que, si bien tenemos una empatía natural porque estamos todos atravesados por esta situación, me parece que sostenemos lugares diferentes en la escucha, ¿sí? Con los pacientes, aún atravesados por las mismas coordenadas. Me parece que en lo imaginario compartimos lugares similares, pero preservamos nuestro lugar simbólico de terceridad, de escucha, y no estamos contando lo que a nosotros nos pasa, los efectos que produce la pandemia en nosotros. Y cuido mucho eso, porque creo que se puede, si no, fundar una falsa solidaridad, como
como hacer confesiones contratransferenciales, que no creo que la empatía pase por ahí, creo que la empatía pasa por otro lado. A ver, coincido con vos, Verónica, que los chicos, los pacientes psicóticos, en mi experiencia han sido los que se han complicado más con el tratamiento a distancia por la importancia de la presencia real del cuerpo del analista, que necesitan, ¿no?, por este tema de la simbolización, que la ausencia es difícil ¿no?, de mediatizar. A ver, y la pregunta respecto del trípode, no siempre el trípode garantiza la elaboración de aspectos narcisistas y omnipotentes. O sea, todo eso va a depender de que si la supervisión, el análisis, toca aspectos narcisistas de quien se trata en cuestión. Hay análisis personales o supervisiones que no trabajan la castración de quien se trata. Entonces, digo, es un buen recurso, no es garantía. También depende de cómo se aborde el narcisismo del analizante en el análisis y del supervisado en la supervisión. Y si se puede, como decía, tomo la metáfora prestada de Darío, poner a la castración del analista en la lupa. Hay gente que pasa por un análisis o por una supervisión sin dejarse castrar. Entonces ahí no estaría diciendo que eso le permitió resolver cierta posición de creencia omnipotente. Darío. Sí, es interesante la idea esta de que la teoría freudiana fue digamos, algo que permitió las ciencias conjeturales, y es posible. Que ayudó seguramente, pero que se quedó sujeta también a las de la época, también es cierto. Que fue, digamos, en cierto sentido, creo que fue una revolución copernicana en el sentido de centrar, por supuesto, al ser humano y demás, y en ese punto sí permitió las conjeturales. Pero quizás haga falta otra, o sea, porque yo lo que podemos ver a lo largo de la historia es que el analista siempre trata de no estar castrado, ponerle dicho en términos esos, pero además, en esos términos, pero además trata de nunca tener ninguna implicación en el análisis. O sea, o porque es todo pantalla de proyección, o porque es todo lo que siente él, digamos, siempre se va a la pereza. Lo mismo que con el tema de los acting, que recién hablaba Aldo, que decía, no todo acting no es tal cosa, ni todo acting. Y no, seguro, algunos representan algo, otros son ataque, otros son otra cosa, pero eso tiene que ver con el contexto, porque no es un elemento, ese es el punto, es una función. Si lo tomamos como un elemento, si lo cosificamos, decimos, qué sé yo, esa actuación que hace el paciente es un ataque, y ahí nos volvemos fanáticos, nos volvemos perezosos, eso no, digamos, no nos invita a pensar, no estamos en el lugar del supuesto saber, somos el saber. Entonces, me parece que sí, eso hay que cuidarlo, lo mismo que con esto de que a mí me pasa lo mismo que a usted, y estamos, por supuesto, en posiciones diferentes. Si estamos en la misma, estamos fregados. Hay un trabajo de Janine, que ahora todo el mundo está con ese trabajo, que bajó Dios para Janine, y es maravilloso. Realmente es un trabajo que vale la pena leerlo, más allá de que uno puede llegar a estar de acuerdo con algunas cosas, pero es un trabajo que el mundo superpuesto porque justamente creemos que estamos en el mismo mundo, supuestamente compartimos el mismo mundo y cada uno está en la suya. Eso realmente es una idea muy, muy buena. Y esto nos pasa todo el tiempo, no es que nos pase ahora por el coronavirus. Y respecto del trípode, sí, el trípode, la idea es que, la aspiracional es que el trípode ayude, pero lo que termina pasando es que garantías no tenemos de nada, pero además creo que nos quedamos muchas veces justamente sujetos a esto, sin poder dar esta revolución que tiene que ver, bueno, con que estamos incluidos en el campo, con que nos pasan cosas ahí, y con que esas cosas ni las podemos compartir como algunos pretenden, ni las podemos usar
indiscriminadamente como otros pretenden, ni no nos pasa nada como otros pretenden. O sea, tenemos que ver cómo nos las arreglamos con eso y en general con una segunda, una tercera mirada, o la idea basada en esto, de la idea de campo que es esta de la escucha de A.E. Feinberg, que está basada en realidad en la teoría del campo, tenemos que tratar de encontrar qué papel está jugando esa implicancia nuestra. Y que todavía no lo tenemos claro. La verdad, yo no, a ver, qué sé yo, por ahí alguien sí, pero todavía no es mi caso. Por ahora o por el final, porque ya estamos a... Ahora sí, nos quedan pocos minutos. Si quieren hacer algún comentario final, y si no, le damos el paso nomás a Norberto. ¿Qué me decís? No sé, Osvaldo o Darío, ¿quieren hacer algún comentario para ir cerrando? No, a ver, solamente, sí, en principio quiero agradecerles a todos las presencias, las preguntas que nos han hecho, muy interesantes y estimulantes para pensar, y compartir el deseo que, bueno, que pronto nos podamos ver presencialmente, y gracias nuevamente por el esfuerzo de sostener esta actividad que tan bien nos hace a todos y nos saca de este aislamiento tan letal. Muchas gracias. Bueno, yo también les quiero agradecer, fue un gusto que me hayan invitado, un gusto los que vinieron y preguntaron y hicieron pensar, y la pasé muy bien. Y nada, y que yo creo que trataría de que no le pidamos tanto a los autores, y en tal caso veamos de tratar de recortarlos lo menos posible, como para que no nos sirvan a los fines, como por ejemplo de no poner en juego la castración, porque Freud lo dijo tal cosa en tal lugar, y lo recortamos y lo pegamos y decimos, lo hacemos decir lo que queremos. O Lacan o quien sea. Bueno, muchas gracias, en serio. Bueno, ahora sí, yo también los voy como dejando, quedan con el secretario científico. Norbert, yo me muteo. Bueno, en principio voy a activar a todos para que podamos hacer un aplauso por las exposiciones. Tampoco vas a tener más tiempo para votar. Los invitamos para la semana que viene. Llegando ya la invitación. La nueva... Y andate. No, necesito preguntarte algo, corta todo. Vas a tener que bloquear el silencio nuevamente. Los invitamos para la semana que viene. Tenemos una nueva actividad el miércoles a las 11. La va a presentar el área de psicoanálisis implicado. Se llama la actividad Respiradores Vinculares, y va a estar presente como panelistas el doctor Alfredo Grande y la magíster Alicia Levin. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, ¿sí?